Cuando mi mamá recibe el resultado, el diagnóstico dice que tenía un cáncer de tejido conectivo. Inmediatamente, sus pensamientos fueron pensamientos de muerte. Físicamente se deterioró en 10 días. Cuando tú me sugieres, repitan el examen, le repetimos el examen y a la semana le entregan el resultado. Una mentira del enemigo que tú crees en tu mente puede aún hacerte sentir sensaciones físicas, síntomas físicos que no son reales. Nosotros también tenemos el recurso de la palabra de Dios para vencer todos esos dardos. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Sin Miedo a Nada. Hoy la guerra está en tu mente, hay una batalla en nuestra mente y hoy vamos a aprender cómo ganarla. Hoy tengo una invitada extraordinaria, una gran pastora, líder de un ministerio de miles de mujeres, escritora, un libro que se llama A un Paso de la Victoria. Es la mamá de mis 2 hijas, es mi esposa. Mi novia hace 25 años, esposa hace 24 y hoy quiero darle la bienvenida a Malena Delgado. Mi amor, bienvenida. Gracias por estar acá en el set de Sin Miedo a Nada. No, yo feliz de compartir contigo este espacio, creyendo que todo lo que conversemos en este día va a bendecir a cientos y aún a miles de personas, porque sin duda alguna en Cristo tenemos la capacidad de vencer el temor y no tener miedo a nada, como lo dice el Salmo 23. Así es. Bueno, estás muy bonita a propósito. Estoy un poquito nervioso. A mí no me da nervio la televisión, de verdad, pero la presencia de mi esposa aquí me tiene un poquito nervioso, pero vamos a ver cómo evolucionamos. La guerra está en tu mente. En la mente se fabrican los sueños, las ideas, los proyectos, pero también en la mente se anidan los conceptos negativos, los mensajes de derrota, de miseria, de pobreza, etc. Hay una guerra en nuestra mente y hay un ejemplo que hemos utilizado en esta serie, este libro, y es el que está en Números capítulo 14 de los 12 espías. 10 no creyeron la promesa, 2 creyeron la promesa. 10 le creyeron más a los gigantes que a la mano de Dios. Solo Josué y Caleb creyeron que Dios ya les había entregado la tierra. O sea, hubo una guerra en la mente tanto de los 10 incrédulos como de los 2 conquistadores. Quiere decir que todos vivimos esa guerra. La gran diferencia es a quién le vamos a dar dominio del timón de nuestra mente. Es decir, que pudiéramos hacer esta declaración: la victoria o la derrota se definirá por los pensamientos más fuertes que predominen en nuestra mente. Malena, ¿de dónde nace esta guerra? ¿De dónde viene para poder entenderla y poder ganarla? Esta guerra tiene un origen 100% espiritual. Es como una batalla entre el reino de la luz, que por supuesto es gobernado por Dios y por la verdad de su palabra, contra el reino de las tinieblas, que es gobernado por Satanás y sus mentiras. De hecho, la palabra dice que él es padre de mentiras. Padre de mentiras, así es. Y la labor del enemigo, a través de sus mentiras, es sugestionarnos constantemente para que tengamos pensamientos contrarios a los que Dios quiere que creamos o que nazcan en nuestra mente. Entonces es una batalla 100%, su origen es espiritual. Y Dios, sin duda alguna, nos ha dado herramientas para poder combatirla y poder ganarla. Porque obviamente el miedo va a llegar a nuestras vidas. El miedo inicialmente llega como algo para protegernos de los cambios, de situaciones que nos amenazan. Pero el problema del miedo es cuando permitimos que nos gobierne a través de las mentiras del enemigo. Entonces podríamos decir que hay un miedo que nos puede paralizar,
cuando creemos las mentiras y cautivarnos, colocarnos presos, pero hay un miedo normal y natural que nos puede impulsar cuando, a pesar de ese miedo, creemos en la verdad de la palabra de Dios y vamos hacia adelante con las herramientas espirituales que Él nos da en su palabra. Entonces, el origen es espiritual, una batalla de ambos reinos. O sea que si es espiritual, tenemos también que afirmar lo siguiente, que la batalla que hay en nuestra mente es entre la verdad y la mentira. Correcto. Es una batalla entre la oscuridad y la luz, entre lo que Dios dijo y lo que las circunstancias de donde vengan nos están diciendo. Necesitamos entonces conocer la verdad, necesitamos conocer lo que Dios está diciendo, necesitamos conocer qué es lo que el reino de la luz tiene para nosotros. Hubo una situación que vivimos con tu mami, mi amada suegra. Yo tengo la mejor suegra del mundo. De pronto los que me están viendo no cuentan con esa suerte, pero yo sí tengo la mejor suegra del mundo. Y pasó algo un día que le salió algo en un dedito del pie y le hicieron un diagnóstico, pero fue una situación... Sí, lo recuerdo perfectamente. Desagradable, pero de un aprendizaje tremendo. ¿Por qué no nos cuentas qué pasó? Porque yo estoy seguro que hay alguien que está viviendo alguna, no igual, pero parecida, porque la mayoría de los problemas son imaginarios, no son reales. El 95% de las batallas que estamos teniendo en nuestra mente nunca han pasado, no están pasando ni van a suceder. Así es. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, recuerdo perfectamente esa situación hace ya varios años. Mi mamá tenía una situación en el dedo gordo, como lo decimos en Latinoamérica, el gordito del pie, que no le sanaba, se le inflamaba. Era como que después que se hizo su pedicure, le quedó una sensación de dolor, algo que como que un granito, y nada, no le sanaba. Fue al médico y cuando va donde el médico le mandan a hacer una serie de exámenes, una serie de análisis aún de laboratorio para ver por qué eso no le cicatrizaba. Cuando le dan el resultado a mi mamá, el resultado, el diagnóstico dice que tenía un cáncer de tejido conectivo. Imagínense nosotros cuando recibimos esa noticia de algo tan aparentemente insignificante y pequeño en uno de los dedos de su pie. Cuando mi mamá recibe ese diagnóstico, inmediatamente sus pensamientos fueron pensamientos de muerte, pensamientos de que ya no tengo oportunidades para sanarme. No había más vida. No hay ninguna salida, al punto que a los pocos días, 2, 3 días, mi mamá empezó a escribirle cartas a sus hijos y a sus 2 nietos mayores. Hasta ese entonces solo tenía 2 nietos. A mi hermano y a mí nos escribió cartas despidiéndose y a sus nietos mayores escribiéndole cartas de nostalgia, no los voy a ver crecer, no sé si alcance a verlos graduarse, en fin. Mi mamá empezó a sentir síntomas en su cuerpo como si tuviera una grave enfermedad. Sí. Recuerdo como a los 15 o 20 días, tú me dijiste, Malena, ¿por qué no le repetimos ese examen a tu mamá? Pero antes de eso, a mí me causó curiosidad que un día fui a la casa de tu mamá y la vi que estaba llorando detrás de la puerta. Correcto. Y que ya sentía literalmente el cáncer en el pecho, en los pulmones. Y ya tenía síntomas, dolores literal, lo sentía. En todo el cuerpo. Y obviamente hay que añadir que una hermana de ella había fallecido de cáncer. Correcto. Una tía tuya. Entonces había un antecedente y se junta el diagnóstico. Pero lo tremendo es que en 10 días ella ya sentía todos los síntomas como si estuviera invadida de cáncer. A mí me pareció muy raro, de verdad, y creo que fue Dios el que me puso eso en el corazón y yo te dije, ¿por qué no le repiten el examen? Porque a mí me parece muy raro, sin ser médico, obviamente, que una cosita en el pie sea cáncer y que tu mamá ya en 10 días esté, mejor dicho, invadida. Eso pero fue Dios. ¿Qué pasó? Sí, ella sentía síntomas que no respiraba bien, que, o sea, físicamente se deterioró en 10 días.
Como a los 15 días, cuando tú me sugieres, repitan el examen, le repetimos el examen y a la semana le entregan el resultado y nos cita el oncólogo porque ya la estaba atendiendo un oncólogo y ella, de hecho, le habían empezado a prescribir y a formular medicamentos y a que se tenía que empezar un proceso de quimioterapias. Cuando nos entregan el resultado del segundo examen, lo repetimos, nos llama el oncólogo y nos dice, señora Marlene, y a mi hermano y a mí, que somos sus hijos, queremos pedirle perdón porque el primer examen hubo un error de transcripción. La persona que transcribe las imágenes y los resultados puso equivocadamente el nombre. Es decir, que el diagnóstico de otro paciente se lo colocaron a tu mamá. Imagínate el pequeño error. Y mi mamá ese día no hizo sino llorar. Su mamá está completamente sana, no tiene absolutamente nada. Eso ya fue hace 15 años. Mi mamá tiene 73 años, está en perfecto estado de salud para la gloria de Dios. Pero lo tremendo de esta situación es como una mentira del enemigo que tú crees en tu mente puede aún hacerte sentir sensaciones físicas, síntomas físicos que no son reales. Así es. Porque el padre de mentiras utilizó un error médico para hacerle creer a ella que se iba a morir. Y así sucede con nuestra vida, como dices tú. Muchos de los pensamientos y de las mentiras del enemigo jamás, por eso son mentiras, van a suceder. Pero si las creemos, puedes tú creer que son verdad. Quiere decir esto, este ejemplo, estoy seguro que le está pasando a mucha gente, no desde el punto de vista de un cáncer, pero sí diagnósticos, reportes en el trabajo, finanzas, gente que está en situaciones migratorias, porque sin duda alguna ella nunca tuvo cáncer. Nunca. Jamás tuvo cáncer. Pero su vida esos 15 días fue de una persona que padecía un cáncer severo, tanto que la llevó no solo a los síntomas, sino a despedirse, a hacer cartas. Entonces necesitamos estar muy atentos a esa guerra que estamos batallando en nuestra mente y como dijo un pastor psicólogo, el pastor Camilo de nuestra iglesia en Dallas, tenemos que pensar en lo que estamos pensando. Exacto. Tenemos que meditar en qué es lo que estamos pensando, porque solo el 5% de lo que estamos pensando, de lo que nos preocupamos realmente va a suceder, el 95% no. Una de las cosas que hacen los encargados para identificar los dólares falsos es la siguiente. Nosotros vivimos en Colombia y recuerdo que vivimos una época donde se incautaban fábricas de dólares falsos. Y entonces entrenaban gente para que fueran expertos en la identificación de los dólares. Pero un día dijeron, no aprendamos cómo son los dólares falsos hechos aquí o allá, aprendamos cómo es el dólar original. Correcto. Y resulta que se volvieron expertos en saber a detalle las características de un dólar original hecho por la imprenta de Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos. Tiene estas rayas, tiene estos puntos, tiene estos colores, tiene estos matices. Y lo que hicieron fue volverse supremamente expertos. Y después del entrenamiento ponían, todos los billetes eran originales, ponían 2 o 3 falsos, de tal manera que la persona era tan experta, simplemente con el tacto sabía cuál era el espesor, el grosor, el olor del dólar original, de tal manera que cuando venía uno falso, no importa cómo fuera, inmediatamente lo identificaba. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, Malena, necesitamos volvernos expertos en la verdad de Dios. Así es. Ser expertos. ¿Qué dice Dios acerca de nuestra herencia como hijo de Dios? ¿Qué dice Dios acerca de nuestra salud, de nuestras finanzas, de nuestro matrimonio? ¿Qué dice Dios acerca de nuestro futuro? ¿Qué dice Dios de lo que podemos lograr, de cómo romper límites? Y cuando nos volvemos expertos en la verdad de Dios,
no importa la mentira que venga a hacer guerra en nuestra mente, en cualquier área, no importa cómo venga, como sabemos cuál es la verdad, esa mentira será destruida. Entonces, nosotros también vivimos una situación, Malena, con una bebé, nuestra segunda bebé. Sí, así es. Y conectando un poquito con lo que acabas de decir, Iván, yo considero que, y siempre he creído, que la mente también se entrena. Es como lo que acabas de decir, entrenarnos en cómo era el billete original, volvernos expertos. La mente también se entrena y la entrenamos literalmente con la palabra de Dios, con sus promesas, con su verdad. Es como cuando tú haces ejercicio, tú entrenas el músculo, ¿verdad? Diariamente y lo nutres. Tú tienes que nutrir tu mente, así como nutres el músculo con la proteína. Nuestra proteína espiritual es la palabra de Dios. Y es la única manera de tener una mente, como dice la palabra, como la mente de Cristo. La mente de Cristo. Que es la que nos va a ayudar a vencer las mentiras del enemigo. Tuvimos una situación también hace ya varios años con nuestra segunda hija. Tuvo un embarazo difícil, pudiéramos decir de alto riesgo, y los médicos, al ver los síntomas que tenía, el progreso del embarazo, me dijeron que tenía que tener mucho cuidado y, por supuesto, muchas recomendaciones. Nuestra hija nace y al tercer día falleció. Falleció de un paro respiratorio. Fue muy difícil, obviamente, pues, vivir esa situación. Además, estábamos empezando el ministerio y enfrentar la pérdida de una hija. Fue muy doloroso, vivimos nuestro duelo como pareja, como familia, pero 3 años después yo vuelvo a quedar embarazada. Dios nos restituyó con otra hija, otro embarazo, pero al 8º mes de este tercer embarazo yo empiezo a sentir unos síntomas horribles y literalmente me caigo al piso, no me podía levantar. Iván me tuvo que cargar, llevar de urgencias al médico, y lo que pensaba mi mente por la experiencia dolorosa que había vivido era: esta bebé también va a fallecer. No me siento bien. Y siempre el enemigo, por tus experiencias pasadas, sobre todo cuando son experiencias traumáticas, experiencias de dolor, experiencias de pérdida, te miente y te va a decir que va a volver a suceder en tu vida. Entonces, obviamente, ante esa circunstancia donde yo no podía caminar, no podía levantarme del dolor que sentía, yo dije: esta bebé también va a fallecer. Y recuerdo que me llevaste de urgencia al médico. Y bueno, me canalizaron, me internaron en la clínica y me hicieron una cantidad de exámenes de laboratorios y me dijeron fue: la bebé está bien, pero lo que ella tiene es una fuerte infección urinaria y por eso tiene tanto dolor. Hay que dejarla un día en la clínica mientras la estabilizamos, pero en el monitoreo la bebé estaba en perfecto estado. Entonces podemos tomar como enseñanza eso. El pasado no puede determinar nuestro futuro. Y las cosas del pasado que hemos vivido, llámense pérdidas, dolores, fracasos, son ese aprendizaje no para castrar la verdad de Dios, sino para saber que Dios siempre tiene cosas nuevas y mejores para nosotros. Así es. Esa fue una experiencia bastante traumática, pero de mucho aprendizaje. Yo recuerdo que estaba del otro lado de la historia y era viéndote a ti. Y me sucedió que el estar ese día en la clínica me transportó a los días de la clínica cuando falleció nuestra bebé. El olor, el sonido de las máquinas, las enfermeras, el olor del hospital, de las medicinas, me transportó. Cuando nos dicen, no pasa nada, simplemente una infección urinaria, tómese estas pastillas, tome bastante agua, y no sucedió nada. Fue como un descanso, como Dios mío, nunca pasó nada, pero durante todo ese día nuestra mente nos transportó a esa experiencia. Correcto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? ¿Cuáles son las experiencias dolorosas que hemos vivido? Todos las hemos vivido. Yo, por ejemplo, no tuve papá. Viví una niñez traumática en varias circunstancias, dolores de paternidad con autoridades. O sea, yo sé cuáles son
mis experiencias dolorosas. Y en esa área mi mente tuvo que ser renovada y sanada con la verdad de Dios, porque siempre hubo una batalla en esa área. Ahora, ¿cuáles son las tuyas? La persona que tuvo un divorcio, la persona que fue traicionada, el que tuvo una quiebra financiera, el que tuvo la pérdida de un familiar, el que no tuvo padres, ni padre ni madre, o tuvo unos padres abusivos. Es decir, hay muchas cosas que nos marcan y ya predisponen para que esa batalla en la mente la perdamos. Y lo otro importante que quisiera decir es la cultura que nos rodea. Correcto. También predetermina nuestra mentalidad y nuestra niñez, cómo fuimos criados cuando niños. Yo tuve que reconocer como pastor líder en una ciudad latina en Colombia que yo era latino, que había una cultura latina y tuve que ver las cosas negativas en las que crecí, una mentalidad de víctima, que todo lo queremos regalado, pobrecito yo. Yo dije, yo necesito renovar esta parte de la cultura en que crecí para no perder la batalla en la mente. Pero también crecí sin papá, crecí en una niñez difícil. Mi abuelo siempre tenía situaciones económicas difíciles, mi mamá no le alcanzaba el dinero. Entonces yo sabía que había crecido con un espíritu de orfandad y con una mentalidad de que el dinero siempre escaseaba. Correcto. Si yo no transformaba eso, yo iba a perder la guerra en mi mente. Cuando fuese esposo, cuando fuese empresario, cuando fuese papá para proveer a mis hijas, cuando fuese pastor. Entonces necesitamos ser conscientes de la cultura que nos ha rodeado, de la niñez en la que hemos vivido y de esos dolores en el corazón. Y también quisiera decir, por último, las buenas experiencias. Así es. El acostumbrarnos a lo bueno nos puede acomodar y puede jugarnos un mal papel. No, ya yo estoy bien aquí, yo estoy acostumbrado a esto. Y resulta que Dios quiere traer algo nuevo y hay una guerra en nuestra mente de decirnos, estamos bien. Le pasó a Zacarías, el sacerdote, estaba acostumbrado a la presencia de Dios, a entrar al lugar santísimo, quería un hijo, y el día que el ángel se le apareció, se tuvo que quedar mudo porque no creyó. Estaba tan acostumbrado a la presencia de Dios que cuando el ángel apareció, no lo creyó. Pero también quisiera que nos dijeras, Malena, qué versículos para ti han sido rema, han sido claves con los que te gusta batallar para ganar esta buena batalla de la fe que es la guerra en nuestra mente. Sí, la Biblia tiene un sinnúmero de versículos que nos pueden servir de herramientas. Uno de los que practico a diario porque las preocupaciones, las circunstancias de la vida nos hablan negativamente en nuestra mente, y es cada vez que tengas una preocupación, dice la palabra de Dios, vaya al altar con acción de gracias, ¿verdad? Entrégale tus peticiones en el libro de Filipenses, entrega tus peticiones delante del Señor con acción de gracias, teniendo la seguridad y la confianza de que Él responderá. Y otro es llevar todos nuestros pensamientos presos, cautivos a la obediencia de Cristo. Eso no te va a garantizar que tengas paz, ¿verdad? Paz en tu mente, paz en tu corazón. Entonces yo también veo el ejemplo de Jesucristo, siendo el Hijo de Dios. Él tuvo que lidiar con tantas situaciones. Recuerdo ese pasaje de la Biblia que dice que después de durar 40 días de ayuno, Él fue tentado por el enemigo para mentirle y para sacarlo de su plan, del propósito que Dios había preparado para Él. Pero Él contestó con la verdad de Dios. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús también tuvo que librar una batalla en su mente por todos los dardos que el enemigo le empezó a echar en su mente, a lanzar en su mente. Nosotros también tenemos el recurso de la palabra de Dios para vencer todos esos dardos. Son dardos literal que el enemigo lanza a nuestra mente. Así es. Y bueno, la guerra está en tu mente, pero Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Sin miedo a nada podemos ganar
la batalla en nuestra mente. Y recordarles, pueden adquirir el libro completo, Sin Miedo a Nada, en Amazon, devorarlo, y en inglés, Fearless, también lo pueden conseguir en Amazon. Mi amor, gracias, Malena, Pastora Malena, por estar en este programa maravilloso, tus apuntes, y espero que me puedas acompañar en otro programa de Sin Miedo a Nada. Claro que sí, creo que esto es un día a la vez. Diariamente nosotros vamos a librar esta batalla. Conozcas de Cristo o no lo conozca, ninguno está exento. Es más, cuando caminamos con el Señor y le servimos a Dios, vamos a ser bien atacados por las mentiras del enemigo. Pero así que un día a la vez venceremos. Victoria. Bien, pueden encontrarte en @Pastora Malena Delgado, y a mí me pueden encontrar en @Iván Delgado Glenn. Sin miedo a nada. Y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso nos dice Isaías 26:3. Quiero que, cerrando este programa, te agarres de esta promesa, que hay completa paz para tu mente, que aunque hay batallas, hay luchas mentales y emocionales, también tenemos promesa de paz completa. ¿Para quiénes? Para aquellos cuyos pensamientos en Dios perseveran. Hoy quiero animarte a que perseveres en la verdad de Dios. Persevera en su promesa. Persevera en su gracia, en su favor. El apóstol Pablo dijo, bástate mi gracia, y que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Yo quiero declarar sobre ti que la gracia de Dios es suficientemente grande para levantarte de esa batalla, de esa lucha, de esa tristeza, de esa opresión o de esos desafíos que no has podido enfrentar. Pero hoy, estoy seguro, el Señor te da victoria total. Quiero orar por aquellos que su corazón ha sido tocado y quieran decirle a Jesús, quiero que seas el Señor de mi vida, quiero recibirte en mi corazón. Por favor, repite conmigo, Señor Jesús, te recibo hoy en mi corazón como mi único Señor y como mi único Salvador. Entra en mi vida, trae paz, ánimo, tranquilidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hazme tu hijo, tu hija, y que todas tus promesas sean a partir de hoy mi herencia. Amén. Muchísimas gracias por vernos. Esto es Sin Miedo a Nada. Y por favor, llámanos, escríbenos. Aquí abajo están nuestros contactos. Queremos saber de ti, y hasta un próximo capítulo de Sin Miedo a Nada. El corazón, la mente, es la fuente de la imaginación, de las ideas positivas o negativas. La cautividad es cuando nosotros estamos presos de una mentira del enemigo, de pensamientos incorrectos que nos bloquean. Nuestras confesiones, nuestras declaraciones tienen que ser alineadas con lo que Dios nos ha puesto a imaginar, conforme a su palabra. Dios nos pone a imaginar cuando nos da su promesa. O sea, le dijo a Abraham, serás padre de multitudes. ¿Para qué? Para que Abraham empezara a imaginar, wow, no tengo un hijo, pero voy a tener, wow, como las estrellas del cielo, wow, como la arena del mar. En Dios no hay límites. Dios siempre tiene más para nosotros, sus hijos, que Así creemos es. en sus promesas.